Realmente, asumiendo pues, o interpretando tu pregunta, yo me estoy dando de respuesta a esto, de que yo cuando estaba en bachillerato, que te puedo decir, segundo año de bachillerato o algo así, fue donde empezaron mis inquietudes por las artes plásticas. Recuerdo exactamente que estaban realizando un mural y yo quería intervenir en ese mural, pero yo no podía intervenir precisamente porque no tenía el grado apropiado para intervenir. Sin embargo, después oí hablar de la Escuela de Artes Plásticas Eloy Palacio en Maturín y bueno, tomé la iniciativa y me inscribí pues, en la Escuela de Artes Plásticas. O sea, mis padres me inscribieron en la Escuela de Artes Plásticas. Fue cuando realmente empecé a tener contacto directo con las artes. Y desde allí empecé a desarrollar mi trabajo. Recuerdo que en principio, bueno, viendo lo básico, pintura, dibujo analítico, dibujo para la escultura, un poco de artes gráficas, paseándonos por todas lo que son las artes. Yo me decidí por lo que se llama arte puro, que es pintura, escultura, dibujo. Y desde allí bueno, tomé la iniciativa de venirme a Caracas junto con otro grupo de amigos a estudiar en el Instituto Armando Reverón, en aquella oportunidad, hoy día UNEARTES. Bueno, y desde allí me encaminé o empecé en ese camino infinito de la pintura y del arte. Yo trabajo con la memoria, tengo mucho de remembranza del paisaje de mi casa o de la casa materna, donde yo crecí. Del lugar donde nací no tengo muchas experiencias o muchas memorias, pero el lugar donde crecí sí tengo bastantes experiencias. Pues. Y de allí tomo bastante, sobre todo lo que es la parte de la naturaleza, el paisaje, su ambiente, su atmósfera, incluso la atmósfera de las personas del sitio, del lugar, que eran un poco así calmadas, como los paisajes. De allí que utilizo poco color, porque aunque no porque eran días tristes ni inacabados, sino porque siempre se respiraba como un aire calmado, puro. Incluso ahora ya está distinto, pero era una vegetación, pero nutrida de vegetación, y habían épocas que aquellos bosques se secaban y entonces se veía, bueno, a mí me gustaba más cuando los bosques se secaban, que botaban las hojas, y cuando habían los días de lluvia, de cuando se metían los días de lluvia eran bastante fuertes, y esto era bastante gratificante para mí. Mira que yo siempre he pensado, y lo he dicho pues, y lo sostengo, porque una vez lo oí de alguien, que uno del artista es un comunicador social. A nosotros nos tocó la parte visual. Entonces, siempre que un coleccionista se interesa por el trabajo de uno siente que el mensaje o lo que uno está expresando llegó. Y cuando llegó, atrapó a esa persona y bueno, dice, yo quiero esto, porque el mensaje llegó. Esto que les cuento bueno, los paisajes que hago, la naturaleza que pinto, las atmósferas que utilizo. Entonces, cuando eso llega de esa manera, que la gente lo siente, yo siento que llegó el mensaje. Por eso que eh, de verdad me gustaría pues, que va a comprar un trabajo, no lo va a comprar solamente por combinación o por tenerlo en una pared colocado, sino que está comprando, se está llevando un pedazo de mí para su casa. Se está llevando, como te digo, mi huella, ¿me entiendes? Porque la obra es un proceso largo y uno ha dado, bueno, yo doy todo por esto. Y eso es lo que yo quiero que los coleccionistas capten, pues, de que estoy yo y de que me voy a vivir con ellos, que me voy a vivir contigo. Eso es lo que yo quiero que vean. Bueno, ve, aquí tengo este trabajo y justamente este es un trabajo de ahora del 2021 que se llama Cuando quiero volver y tiene 3 puntos suspensivos. Precisamente porque pintar para mí es volver, como comentaba, al sitio donde yo
o donde yo referencio o me inspiro para hacer mi trabajo. ¿Ves? Entonces, tengo esta obra aquí cuando quiero volver y el trabajo dentro de las veladuras, las manchas que utilizo, hay una casa y un árbol en primer plano. Y hay unos arbolitos pequeños por allí. También hay unas líneas que insinúan procesos, que insinúan nubes, porque precisamente, como dije hace rato, presente siempre está el árbol y la casa y el árbol. Como persona, como familia, pero hay muchas metas que tengo. Algunas son asignaturas que están pendientes. Son cosas que, bueno, que en su momento no las hice y pienso que todavía las puedo volver a hacer. Tengo proyectos para que mi trabajo, aun cuando ha estado presente o ha hecho presencia en el campo internacional, sin embargo, bueno, todo el mundo quiere conquistar al mundo, todo el mundo quiere conquistar Europa, Nueva York, conquistar, no solamente entrar. Y es ¿cómo te digo? No es una utopía, pues. Uno dice conquistar por utilizar alguna palabra, pero que su trabajo pues sea muy bien catalogado o bien recibido en esos espacios donde se sabe de que, bueno, el arte tiene como más empuje o le puede dar más empuje a su trabajo. Un poco eso, seguir desarrollando mi trabajo como artista, seguir pintando, quiero hacer formatos mucho más grandes y siempre, entonces no bajarme de esos formatos, por lo menos de 1,80 por 3, de 2 por 2, formatos donde disfrute bastante. Aquí yo disfruto y me sirven bastante y son buenos, pero yo creo que con un formato grande uno como que puede poner más cosas, hablar más en ese campo de batalla que es la tela y bueno, el lienzo y los materiales. Eso como artista me visiono, lógicamente, en los mejores museos, me visiono también como persona, me visiono con las mejores familias. Ahora bueno, gracias a Dios la he tenido y digo la mejor seguirla manteniendo, porque también es un trabajo esto, es de alguna manera también un proceso y sé que bueno, lo estoy haciendo bien, creo yo. De todos modos yo me voy a mandar a evaluar, a ver, pero yo le doy muchas gracias a Dios que hasta ahora he tenido pues, la armonía perfecta que he podido tener en cuanto a la pintura, en cuanto a la salud. Gracias, bueno, a Dios por eso. Eso.